Gaso, podrían acabar arrestando a Rosario Robles. Sería algo verdaderamente fuerte porque se ha revelado el día de hoy que ya la Chayo Robles tiene una nueva orden de aprehensión en su contra, que está, por alguna circunstancia, no la movió la Fiscalía General de la República, pero que ya la tiene. Además, también se sabe que ya igual está listo un juez para liberar otra orden de aprehensión, pero ahora contra Ricardo Anaya, pero que también, por alguna circunstancia, la Fiscalía no la ha requerido. Tal vez está jugando de manera estratégica la Fiscalía, o no lo tengo muy claro. Pero bueno, la verdad es que hoy se sabe esto y la verdad es que es muy, muy importante porque podríamos ver también, aparte, hoy que van a estar ya, hoy van a declarar a Claudia Sheinbaum como candidata presidencial. Que bueno, pues sí, de nuevo va a llegar ese tipo de cosas, ¿no? Precisamente como una especie de, vamos a llamar así, apoyo electoral. Y vamos a arrancar con la Chayo Robles, finalmente que, bueno, fue liberada hace ya como 7, 8 meses. A partir de que, bueno, tenía una prisión preventiva por un tema de que tenían miedo de que huyera. Y al final le cambiaron la medida cautelar, la liberaron, aunque sigue la orden de proceso, aunque creo que ya la exoneraron de eso. Y bueno, acuérdense que la Chayo Robles empezaba a decir que iba ella a sacar una serie de Netflix, ¿se acuerdan? Ya no sé qué pasó con esa dichosa serie de Netflix, donde iba a contar su historia como si fuera muy importante y muy entretenida y millones de mexicanos estarían muy preocupados por ver cómo una mujer fue detenida injustamente y finalmente con la Chayo Robles desde la cárcel pudo lograr caminar y superarse y vencer al maldito dictador casochavista López Obrador. Pero bueno, ya no se sabe nada de este tema. Sin embargo, bueno, la verdad es que ahí nos quedamos con la Chayo Robles. Ese era lo último hasta hoy que se sabe más información. Sin embargo, antes del domingazo quiero hablar desde el sabadazo. Y el sabadazo, yo creo que el domingazo es una forma de contrarrestar lo que pasó ayer sábado. Porque se le aplicaron a la 4T de nuevo Norma Piña, de nuevo los jueces federales. Porque ayer sábado, de manera inesperada y sorpresiva, un juez federal ordenó la liberación de 8 militares involucrados en el caso Ayotzinapa. Tremendo, ¿no? O sea, otra vez los jueces en sábado, que casi cuando no hay juzgados o la verdad es que todos están ahí, ordena la inmediata liberación de 8 militares. Estos que habían sido detenidos hace como 1 año y medio, por parte de la Fiscalía General de la República. Además, acuérdense que, bueno, siempre se dijo que Ayotzinapa estaban involucrados los militares y al final, bueno, tanto así, algunos que fueron detenidos, pues fueron liberados, caray. Y ni siquiera le dieron prisión preventiva domiciliaria, o sea, los sacaron de la cárcel y se fueron a su casa, sino no, totalmente liberados. 8 de los 13 militares retenidos, todavía faltan 5, pero bueno, con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, serán liberados después de que la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo revocara la prisión preventiva, que ella misma les había impuesto. O sea, la misma jueza les puso la prisión preventiva y después dice que ya cambiaron todos. Los que van a salir son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares, Roberto de los Santos, Eloy Estrada, Uri Yashel y Juan Sotelo. Deberán pagar 50,000 pesos y podrán abandonar la prisión del campo militar 1, que ahí se encontraban desde que fueron detenidos. ¿No? La jueza segundo de distritos en procesos penales de Toluca consideró que ya no existía el riesgo de fuga para ninguno de los imputados, a pesar de que ella misma los había puesto. Eso vino después de que un tribunal colegiado había ordenado en noviembre modificar la medida y eliminar la prisión preventiva. Y apenas en agosto, esto no se sabía, el general retirado Rafael Hernández Nieto también fue liberado. Comenzó a enfrentar su proceso en libertad, ya que también se modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. O sea, otra vez, como bien dice el presidente López Obrador, hay fuerzas muy poderosas al interior del Poder Judicial, como lo vemos, y también de la propia Fiscalía, en fin, en general hay fuerzas muy poderosas para que este crimen se mantenga en total impunidad.
otra vez, a pesar de que fueron detenidos militares, general, ya empezaron a ser liberados. Otra vez. O sea, es insólito. Es insólito. Había una verdadera voluntad política del presidente de esclarecer estos crímenes, pero no hay. Encuentra una permanente resistencia interna que busca siempre impunidad o, si no, también desaparición de los testigos. Porque esa es la otra, que muchos de los testigos finalmente han fallecido por diversas causas y circunstancias no relacionadas a la investigación. Accidentes, infartos, se apuñalaron ellos solos por la espalda, etc. Ese tipo de cosas han sucedido. Ahora, aquí hay un giro muy interesante. Un giro muy interesante que se da toda la historia. Y es la nota esta del Reforma, donde hay dos cosas. Dice un poco lo mismo, pero dice un poco más. Y nos vemos algo diferente. Chequen también cómo siempre es importante leer las noticias bien, las notas. No solo el encabezado. Porque muchos nos vamos nada más por el encabezado, pero nos da flojera leer la nota. No, la verdad es que lean la nota, por favor. Porque en el 80% de las veces, la verdad está escondida, incluso en las últimas frases. Que es un poco lo mismo, pero un poco más. Dice, asestan jueces reveses a la fiscalía. ¿Ok? Entonces, en la primera parte, habla igual de lo mismo que les comenté, del tema de los militares, ¿no?, liberados. Y en la segunda parte, habla de la estafa maestra. Igual, otro sabadazo. Otro juez federal concedió un amparo a Jesús Alejandro Vera, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el que invalida la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de 77.8 millones por la estafa maestra. ¿No? O sea que, igual, otro revés. Otro sabadazo, ahora liberando a un cómplice de la Chayo Robles. Pero lo interesante es en este último párrafo. Lean bien. En la causa penal en la que se instruyó la captura de Vera, también se ordenaron las aprehensiones de otros 10 exfuncionarios y particulares, entre ellos Rosario Robles. De hecho, este mandamiento judicial sigue vigente contra la exsecretaria y no le ha sido ejecutado por la Fiscalía, pese a que no existe ningún impedimento para hacerlo. ¿What? Lo que nos está contando, curiosamente, esta nota del Reforma, es que la Chayo Robles tiene una segunda orden de aprehensión en su contra. Existe en este momento. Y no es la orden de aprehensión por la cual ya fue liberada. No. Es otra nueva orden de aprehensión. En donde, bueno, un personaje, un ex rector, fue a la cárcel y bueno, ahora ha regresado o lo liberaron. Pero por lo pronto la Chayo tiene una segunda orden de aprehensión. Lista, vigente, donde no hay amparo que lo frene y que en cualquier momento podría ser ejecutada. Ahora la pregunta es, ¿por qué no la han ejecutado? Si ya la tienen. Es interesante este tema, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué aparece de repente una segunda orden de aprehensión sin ejecutar en contra de la Chayo Robles? ¿Es que va a llegar Piña y le va a liberar? Pues sí, podría suceder. Pero veamos un poco el contexto político electoral. Pues podría suceder también que en unos 3 meses más, 4 más o menos, haya elecciones, gane Morena y aliados la mayoría calificada, haya plan C, inmediatamente aprueben la destitución inmediata de todos los ministros de la Corte. ¿Para qué? Bueno, hayan elecciones. Eso también podría suceder. Y en este proceso, pues al final el proceso de la Chayo Robles, pues podría ser evaluado por nuevos jueces, verdaderamente independientes y autónomos, sin que estén buscando a todos estos jueces liberar únicamente a delincuentes. ¿Y las víctimas qué? La estafa maestra fue un desfalco
de más o menos 10,000 millones de pesos. Y el dinero ese, ¿dónde quedó? Sepa, nadie sabe. O sea, porque muchos hablan de la orden de aprehensión. Y bueno, ¿y dónde quedó la lana? Pues quién sabe. Pero este es interesante. Bueno, ¿qué pasó? Ahí está la orden de aprehensión. Y nos enteramos precisamente porque uno de los cómplices salió libre, Jesús Alejandro Vera, pero aquí hay otra orden de aprehensión. Este mandamiento judicial sigue vigente. Esto me acuerda mucho el caso de Ricardo Anaya. ¿Se acuerdan de Ricardo Anaya? Ricardo Anaya finalmente le abrieron una orden, una investigación judicial por el tema de los sobornos. Y entonces la Fiscalía General de la República lo llamó a una audiencia judicial. Estamos en el COVID todavía, o saliendo del COVID. Y bueno, lo llama a que llegue ese día y no llega ese día. Bueno, está bien. ¿Por qué? Por el COVID, por no sé qué. Bueno, lo llama a que llegue el segundo día. Y entonces creo que se conectan los abogados y le dicen por teleconferencia, dicen, no, tienen que estar presentes. No, entonces ya lo emplazan por 3, hasta por 4 veces, porque todo se fue posponiendo, que es que se enfermó y no sé qué. Y entonces en la última vez le dicen lo siguiente a Ricardo Anaya. Ve, tienes que llegar, y era el 14 de febrero. El 14 de febrero del 2022. Te espero aquí en el Reclusorio Norte. Es la audiencia judicial. Tienes que estar tú de manera presencial aquí. No puedes mandar a tus abogados y tampoco puede ser por internet. Aquí te espero, ¿no? Aquí te espero. Ojo con el dato. No llegó Ricardo Anaya. Y entonces el juez, fíjense, abrió la puerta para una orden de aprehensión de Ricardo Anaya. Porque hubo una conversación de este tipo. El juez de control, ya que no llegó Anaya, preguntó a la fiscalía si estimaba solicitar alguna cuestión como una orden de aprehensión, pero el Ministerio Público respondió que no tenía requerimiento alguno. O sea, el propio juez no llega a Anaya, por 4ª vez consecutiva, se había fugado de manera pública y notoria, lo había expresado. Nadie sabe dónde está en aquel momento, no se sabía, ya sabemos que está en Estados Unidos. Y le dice el juez, bueno, Ministerio Público, fiscales, ¿qué quieren que haga? Porque cuando no llegas a una audiencia judicial, pues entonces tú puedes obligar, ¿no? Bueno, si no quieres venir por las buenas, vas a ir por las malas. Entonces, por las malas, libero una orden de presentación o una orden de aprehensión. Que más o menos es lo mismo. O sea, te voy a buscar por todo el país o por todo el mundo, te voy a apañar y te voy a traer aquí a las fuerzas. Y eso es lo que también dice, bueno, ¿qué pasó? Le dijo, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que hagamos? Y dijo los fiscales, no, nada, no pasa nada. Bueno, eso supongo que eso fue en 2022. Estamos hablando que son hace ya casi 2 años. Igual en una de esas, ahí se quedó, según yo, estancado este proceso. Y ahí sigue Anaya. Pero al final, Ricardo Anaya sigue haciendo sus videitos, estos bastante chafillas de redes sociales. Pero recientemente Anaya ya fue metido como en primer lugar en la lista plurinominal del PAN al Senado. O sea, Ricardo Anaya sería senador por el PAN. Eso significaría que Ricardo Anaya tendría fuero, tendría impunidad. Al lado de Ricardo Anaya se asentaría Alito. Alito, otro personaje que tiene una orden de aprehensión en su contra, pero que también ahorita tiene fuero de impunidad, también acabaría igual. Entonces estarían 2 delincuentes con orden de aprehensión, con fuero. Entonces, en una de esas, todavía, de todos modos, Anaya no es candidato ni siquiera, podría pues aplicarle la fiscalía a activar la orden de aprehensión. Porque aquí hay también un debate de qué pasa. Según esto, y aquí es donde, bueno, va a entrar el Tribunal Electoral a dirimir una cuestión. Si tú estás sentenciado, ¿no? Si eres sentenciado, entonces pierdes los derechos políticos y por lo tanto ya no puedes ser candidato, ni puedes votar, ni ser votado. Eso está muy claro. Pero ¿qué pasa con un caso como el de Ricardo Anaya? Que
finalmente sería arrestado, ¿podría ser candidato? ¿Qué pasaría en el caso de que sea arrestado, lo vuelven candidato, en este caso de la lista nacional? Pues gana, pues porque no es que él vaya a ganar, pero finalmente sí va a sacar para una decente votación. Bueno, no decente, pero suficiente para que Anaya entre. Y entonces entra Anaya, se instala la legislatura. Vamos a suponer que Anaya está en el reclusorio sur. ¿Qué pasa en ese momento? Y eso es donde ahí está la duda. ¿Pasa que Anaya se vuelve senador y por lo tanto tienen que abrir la puerta porque ya tiene fuero? ¿Se pasa que mientras no tome protesta, porque es otra cosa, ¿no? No ha tomado protesta, finalmente se queda en el tambo? ¿Qué pasa? O sea, ahí es donde, ¿qué sucede? Que incluso si lo vinculan a proceso. Que una cosa es que esté sentenciado, otra cosa es vincular a proceso, pero sí, sin lugar a dudas, vincular a proceso ya es un pasito más para que sea sentenciado. Entonces, ahí hay realmente un debate que no se ha logrado arreglar. ¿Qué pasará? Entonces, por lo pronto, en una de esas podría ser una posibilidad. La fiscalía está agarrando esta orden de aprehensión para ejecutarla en el momento pues más justo y óptimo, precisamente para que Anaya no le dé tiempo para tramitar algún amparo, lo que quieran y manden. Y bueno, finalmente no acabe, porque creo que será muy pésimo para la vida política nacional y democrática de este país que un criminal como Ricardo Anaya acabe como casi líder parlamentario, ¿no? Yo me acuerdo mucho que decía, ¿no? Que de repente en Colombia, ¿no? Llegaban así es como si los narcos gobernaran sus propias cárceles, como sucede en algunos países, incluso en México, aunque había comentado que eso sucedería. Pues imagínense que criminales como Anaya y Alito, criminales con orden de aprehensión, tuvieran tanto poder y fuero para negociar con la propia Claudia Sheinbaum. O sea, no lo entiendo. ¿Cómo sería ese México? ¿Están de acuerdo? En medio de todo eso y hablando de jueces, hoy acaba, hoy o ayer. Fue ayer. Lenia Batres, la nueva ministra de la Corte, la ministra del Pueblo, sube, dice ayer, ese tuit, ayer remitió a la tesorería el oficio con los depósitos realizados en días pasados por 82,900 pesos por las remuneraciones recibidas en la Suprema Corte por encima del límite constitucional. Entonces, la verdad es que es interesante porque nos dice un poco estas prestaciones que tiene. Aunque faltan más, pero bueno, las que ella recibió, pueblo, del 15 al 31 de diciembre de 2023, recibió como ministra de la Corte, y vamos a ver esta es el cuadrito en medio, 120,510 pesos. Esto es lo que recibió. Lo que recibió en ese quincena el presidente fue lo que está en el primer cuadrito, el de la izquierda, 82,900 pesos. Y la diferencia es el que está en el tercer cuadrito, 37,000 pesos. ¿No? Eso es lo que devolvió. También devolvió lo mismo que es el aguinaldo, la parte proporcional, 37,000 más 6,000, que son como 40,000 pesos. También en esta quincena, del 1 al 15 de enero, ella recibió, lo vemos en el cuadro en medio, 108,000 pesos. Al presidente le pagaron 69,580 pesos. Entonces, la diferencia es el tercer cuadrito, 38,853 pesos. Entonces, esto suma los 89,900 pesos que regresó a la tesorería de la Federación. Y es interesante porque nunca habíamos visto finalmente desglosado los recibos de nómina de Lenia. Y aparte aquí, ojo con el dato, faltan otras cosas que no va a cobrar, pero sí que cobran los otros, ¿no? Por ejemplo, pago de riesgo, seguro de separación individualizado, seguro de gastos médicos mayores, seguro colectivo de retiro, seguro de vida institucional, ayuda para despensa, estilo para antigüedad, prima quinquenal, gratificación. Bueno, aquí está el aguinaldo, ese es normal. O sea, todo eso también lo saca. Esto es importante porque al final, pues Lenia Batres, pues también va a estar transparentando con ese tipo de cosas los verdaderos salarios de los ministros, ¿no? Es una lana, pero se compone por muchas cosas. Ahora, en medio de todo esto, hoy, por cierto, ya para terminar,
en unos minutos más, van a tomarle protesta a Claudia Sheinbaum así como candidata presidencial. Hoy es la declaración de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial. Es sumamente importante. Y fíjense que hace unos minutos Claudia subió esta foto con los machuchones. Y es interesante ver quiénes están, ¿no? O más dicho, quiénes no están. Hay varios gobernadores, como lo vemos, casi todos son gobernadores. Está Adán Augusto, está Gerardo Fernández Noroña, Velasco Monreal, ¿no? Aquí hay candidatas también, estas son candidatas a Jalisco, Delfina, Catas candidatas. Y lo interesante es quién no está. No está Marcelo Ebrard. Y eso es interesantísimo. La verdad es que no llegó, no le invitaron o no quiso llegar. Creo que no cayó muy bien al interior del morenismo la llegada de Marcelo Ebrard allá al cierre pre-campaña, porque llegó con porra. La verdad es que a mí eso se me hizo verdaderamente de mal gusto, de pésimo gusto, ¿no? O sea, que al final todavía llegó con pues, ganas de seguir siendo el protagonista cuando evidentemente ya no lo es. Y bueno, al final no gustó. La verdad es que Marcelo Ebrard sabemos que tiene que acordar Claudia con él, pero no por eso nos va a agradar. Sin embargo, la verdad es que ahora sí arranca un nuevo ciclo entre Claudia y con Mario Delgado, que bueno, fue en su coordinador de pre-campaña, lo hizo muy bien. Yo no sé si va a acabar siendo el coordinador de la campaña. Será natural que acabe como coordinador. La verdad es que al final, la campaña de Claudia Sheinbaum se fue consolidando. Claudia Sheinbaum realmente arrancó, o sea, pues como ha aprendido a ser candidata, es lo que le quiero decir, ¿no? Se veía, creo que no muy inexperimentada, pero todavía un poco fuera de base al inicio. Pero conforme pasó la pre-campaña, sí se fue solidificándose más. Y fue tener una campaña, creo que sin errores, que es importante. También, entre todo, Mario Delgado logró sacar adelante las candidaturas a gubernaturas. Está logrando sacar adelante las demás candidaturas al Senado. Ahorita ya salieron todas. Está sacando ahorita a las alcaldías de la Ciudad de México. Después de una medida a las alcaldías. En fin, todavía faltan varias candidaturas. Pero la está sacando muy bien. Claro que hay, como siempre, en algunos lugares, inconformidades y molestias. Es algo muy esperable. Pero la verdad es que nada que ver lo que ha pasado, por ejemplo, enfrente. Don Marco Cortés se ha peleado incluso con el gobernador de Coahuila y bueno, reveló el famoso contrato que ha sido todo un desastre. O, por ejemplo, en donde Xochitl Gálvez, en su cierre de pre-campaña en la Arena México, no agradeció a Alito. Hay un pleito entre Alito y Xochitl muy fuerte, ¿no? O sea, hay un gran enfrentamiento. Y no tiene que ver nada más con que Xochitl sea una mala candidata, sino que en la pésima dirigencia y conducción de Alito, de Marco, Chucho Zambrano y Claudio X González. Y en Morena no ha pasado esto. En Morena había una, creo que muy atinada conducción en torno a Mario Delgado. Y Claudia Sheinbaum también ha confiado mucho en Mario. No eran del mismo equipo originalmente, pero ya lo son. Y la verdad es que, pues, creo que sí acabará siendo como coordinador. ¿Quién sabe? Vamos a ver cómo termina. Esto ya también va a arrancar bien. También hay que ver si... Yo creo que Claudia va a repetir un poco... Estamos viendo que está repitiendo muchas cosas que hizo López Obrador. Eso lo critican mucho la derecha. Yo no lo veo mal. Que Claudia Sheinbaum haga lo que ya le funciona a López Obrador. Por ejemplo, probablemente va a revelar al gabinete. O sea, va a decir, estos van a ser mis miembros del gabinete. Como lo hizo el presidente cuando era candidato. Entonces, yo no lo veo mal. La verdad es que no. Eso lo critica mucho López Dóriga y Loret y toda la cosa, que es una copia calca de Claudia Sheinbaum de Obrador. Yo digo, perfecto. ¿Cuál es el problema de eso? Si muchos millones es lo que queremos. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.